Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, saludamos a esta hora a David Landa, economista, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, ¿no? David, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, mi estimado José, desde la lejana Moyobamba, en la Amazonía, saludante y agradeciéndote por este espacio a RTR y a tu conducción. Sí, Un gran abrazo. hoy queremos tocar el tema crecimiento desordenado de las ciudades en la Amazonía. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Siempre se habla de planificación urbanística y nada de eso se hace. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanto desorden? Bueno, la verdad que yo creo que eso es un mal general en nuestra patria, ¿no? Que nos frustra también por un lado, porque no solo ocurre en la Amazonía, pero aquí diríamos la cosa se agrava y se acelera. ¿Por qué? Y específicamente en departamentos como Ucayali y San Martín, tienen una presión migratoria, digamos, anormal, ¿no? O sea, mucho más densa que en otros espacios del territorio nacional, que son desordenados de por sí, pero acá un poco más. Entonces se generan poblaciones, crecen las poblaciones y no existe una planificación para trabajar el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, ¿no? Eso es. Esto se abona más porque hay una ausencia en los gobiernos locales de un plan de desarrollo urbano, ¿no? Que se haga sostenible en el tiempo, ¿no? Porque siempre se anuncia cuando llegan los nuevos gobiernos locales, ¿no? Vamos a tratar de ordenar la zona urbana, también un poco de hacer un trabajo en zona rural. Nada de eso ocurre, ¿no? ¿Es un problema eminentemente técnico o es porque también la informalidad supera a tratar de hacer cualquier cosa que linde con la formalidad? En realidad, el tema técnico está salvado, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? En la ciudad de Moyobamba se trabajó el plan de desarrollo urbano hace ya casi 2 décadas, o 3 lustros, pero sin embargo, teniendo la herramienta, es la propia municipalidad, la autoridad municipal la que no hace prevalecer ese plan de desarrollo urbano. Es más, es la misma autoridad municipal la que viola, la que pasa por alto su plan de desarrollo urbano aprobado en sendos sesiones de consejo. Entonces, esto es un problema de liderazgo y de enfoque e institucionalidad, ¿no? Porque como tal, entonces cualquiera se pasa por encima, la autoridad municipal hace lo que le da la gana y somos el país de las regularizaciones, ¿no? O sea, hacemos las cosas, no, ya lo regularizamos después, todo es a regularizar y cuando se va a regularizar, las construcciones ya están hechas, las calles no están bien definidas, los espacios se han ocupado indebidamente y es más, se ocupan los espacios que están determinados en el mismo plan de desarrollo urbano como de alto riesgo, ¿verdad? Como de alta vulnerabilidad. Eso es un gran problema. Así es. ¿Y esto ocurre tanto en zona urbana como en zona rural, David? Por supuesto que en la zona, si en la zona urbana que tienes a la policía, que tienes las autoridades al costado, tienes al alcalde, los regidores y todo el equipo técnico, ocurren estas cosas. ¿Te puedes imaginar lo que pasa en la zona urbana donde no tienes ninguna autoridad que esté presente y no hay esos documentos técnicos ni cosas por el estilo? Entonces ahí es el desastre, ¿no? Entonces o sea, se crean poblaciones unas al lado de otras, una población a 20 minutos, a 15 minutos de la otra, se pelean las familias, hacen sus caseríos, y luego el Estado tiene que darle un colegito multiaula al pueblito de un lado y al otro también le da otro colegio multiaula. Entonces todo se pauperiza, ¿no? Desde la construcción de una ciudadanía, civilidad, se pauperiza al otro extremo que es diríamos, la calidad de los servicios que brinda el Estado, ¿no? Oye, qué lástima que no tengamos la conexión ahorita por eso, por problemas también que tenemos en el interior del país,
porque si estarían pasando las imágenes, mire, yo tengo alrededor mío una serie de monos y justo cuando tenemos esta transmisión, no tenemos las imágenes. Bueno, pero volviendo al tema, eso es realmente lo que está pasando, ¿no? Y eso es grave, porque deberíamos ya, de alguna manera, tratar de organizar el asentamiento, las poblaciones y todo, porque de lo contrario vamos perdiendo oportunidades maravillosas de explotar turísticamente los espacios naturales tan hermosos que tenemos en la Amazonía, que se afean por el crecimiento de ciudades desordenadas, turizadas, sin ningún tipo de planificación en ningún sentido, ¿no? Situabas el caso de Moyobamba, donde te encuentras en estos momentos, pero acabas de estar en Ucayali, ¿no? Y cuando tú hablas también de desorden, turización, también has observado lo mismo en Ucayali, que es una ciudad que congrega muchos habitantes, pero que ha crecido de una manera desordenada en los últimos años. Claro que sí, ese es el gran problema, ¿no? Seguimos con el desorden. Y mira, en realidad uno decía al principio que uno se frustra porque cuando uno viaja a países cercanos y de configuraciones similares a las nuestras, en naturaleza, territorio, como Ecuador o como Colombia, uno va a ver cómo se organiza el crecimiento de las ciudades, ¿no? Si uno no, sin ir muy lejos, ¿no? Uno va a Riobamba en Ecuador o va a Loja o cualquier lugar, va a ver que hay, por ejemplo, las urbanizaciones, cómo crecen, pero a nadie le dan la autorización de crear una urbanización, hacer una lotización, como lo llaman acá en San Martín, si es que no tiene todo habilitado, las calles en perfecto estado, ya totalmente adoquinadas o asfaltadas, con los servicios de desagüe y agua y todo lo que tiene que ver, y recién ahí autorizas y ofrecen los lugares para vender. Acá no. Entonces así tienes ciudades bellas con calles bastante amplias, con las veredas ya establecidas, etcétera. No, acá es un gran negocio arrasarse bosques colindantes a las ciudades, lotizarlos en lotecitos de 7 por 20 y así apretados uno tras otros, meter las calles que simplemente son que pasaste un tractor y una motoniveladora y la perfilaste y la municipalidad les entrega el permiso, o si no los entrega, hacen nada más la lotización y luego regularizan. ¿Qué trae como consecuencia de esto, mi querido José? Que ahorita tenemos ciudades como Moyobamba que están perdiendo una de sus cualidades más importantes, que es el maravilloso clima que tiene aquí el Alto Mayo. Tú sabes que aquí es una eterna primavera. Bueno, era, ¿no? Estos días estamos pasando por unos días sumamente calurosos, absolutamente calurosos. ¿Por qué? Porque toda esa cobertura forestal que circundaba las ciudades se ha tirado por los suelos, se han establecido estas lotizaciones y como consecuencia pues no hay la evapotranspiración necesaria que regule el clima y que es como nuestros aire acondicionado del entorno, ¿no? Entonces, todas estas cosas van pasando, van afeándose las ciudades y van perdiendo sus cualidades ambientales maravillosas, ¿no? Hay que empezar a reflexionar en aquello y trabajar en ese tema. Ahora, lo que tú manifestabas hace unos instantes, David, las autoridades otorgan permisos para construcciones. O sea, no hay ninguna verificación, no hay ninguna supervisión. Eso es más peligroso todavía. Y sabes, mi querido José, ¿cuál es lo más peligroso? Que si, por ejemplo, solicitan un permiso acá en la ciudad de Moyobamba para una lotización, y la lotización está planificada, está pensada sobre un extenso bosque, y la autoridad regional ambiental y la municipalidad, o sea, de acá, no le otorga el permiso para hacer el desbosque, entonces no lo puede hacer, ¿no? Porque estaría cometiendo un delito. No, ellos van y solicitan el permiso a Serfor Lima, y Serfor Lima les otorga el permiso y vienen con ese documento nacional y se acabó. Subordinan a toda otra disposición local y tiran abajo los bosques. Eso es un caso que estamos teniendo acá en Moyobamba, que es un tema grave. ¿Cómo es que? Y claro que eso tiene mucho olor a corrupción, ¿no? O a hediondez de corrupción, porque si no le dieron el permiso acá, me paso por encima a la autoridad local, a la autoridad regional ambiental, voy a hacer por Lima, me otorga el permiso y vengo acá y les emplazo con el documento y tiro abajo los bosques. Entonces,
Estas cosas suceden y estas cosas hay que empezar a corregir. Primero, la informalidad de las autoridades locales que tienen una ausencia de liderazgo para hacer cumplir sus propias normas y trabajar los planes de desarrollo urbano. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda debería dar una disposición que no se debe autorizar ninguna expansión urbana si es que la municipalidad no cuenta con un plan de desarrollo urbano. Entonces, en ningún lado deberían otorgar, o sea, ninguna lotización y expansión urbana debería estar autorizada si es que la jurisdicción municipal no otorga pues el permiso correspondiente y no tiene estructurado su plan de desarrollo urbano. Eso podría ser una norma interesante que podríamos ir comenzando por ahí, ¿no? Pero ahora, el otro tema que acaba también de mencionarlo, ¿no? El tema de la corrupción. O sea, mucho dinero corre para efecto que tengan todas esas facilidades, todos esos permisos así con rapidez, ¿no? Y no exista verificación, no exista supervisión. Efectivamente, mira, eso es un tema gravísimo. Claro, uno de los factores que impide trabajar planes y enmarcarnos, diríamos, en los mecanismos de desarrollo sustentable es la corrupción. O sea, uno puede estructurar planes muy interesantes, puede tener también un plan de desarrollo urbano, pero la autoridad local no lo toma en cuenta porque algo se aceita por debajo de la mesa. La autoridad nacional se pasa por encima de todas las disposiciones locales porque alguien le aceita a ese nivel. Entonces, los ambientes van dejando de ser saludables y vamos perdiendo la planificación de la intervención sobre el territorio. La corrupción es un factor de degradación ambiental, solo que en la matriz de elementos que jueguen en contra del ambiente saludable, no ponemos el tema de corrupción y bien lo señalaste tú en este momento, también tendría que ser incorporado, digamos, el factor de corrupción cuando uno habla de mitigación de los efectos del cambio climático o manejo sustentable de los recursos, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante. Muy bien, mi estimado David, como siempre, agradecerte por esta secuencia Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba. Un fuerte abrazo, David. Muchas gracias. Gracias. Conversamos con José. David Landa, ¿no? Economista, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.